Esta semana quiero recomendar un podcast que, pese a estar ligado a la actualidad, ya que viene de un periódico digital, no vive al día, digamos, relatando todo lo que ocurre en sus propios episodios. Y esto tiene gracia, ya que el título del podcast es Un tema al día, de eldiario.es. Te damos la bienvenida Al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. ¿Quieres descubrir nuevos podcasts para seguir llenando tu aplicación o agregador favorito de suscripciones? Pues has llegado al sitio adecuado. Esto es Al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y cada lunes celebro el Lunes Podcastero, una iniciativa que cada semana te ofrece nuevas recomendaciones de podcast. Efemérides Podcast hace que este episodio llegue a tu reproductor de podcast gracias a su apoyo en Ko-fi. Y para que descubras mejor qué nos cuenta David Tella en cada una de las entregas semanales de este podcast que repasa acontecimientos históricos de cada día del año, te voy a dejar un enlace en las notas del episodio para que te suscribas ahora mismo. Esta semana, al otro lado del micrófono, quiero traeros un podcast que ya ha salido mencionado en varias ocasiones durante estos más de 1000 episodios, pero que nunca había recomendado, digamos, directamente. Se trata del podcast Un tema al día, el podcast del diario.es, que cada mañana, aproximadamente a las 9:30 de la mañana, te ofrece una nueva entrega de aproximadamente entre 15 a 20 minutitos tratando un tema diferente cada día. De ahí su nombre. Es un podcast actual, pero no de actualidad, o al menos no directamente, porque digamos que la trata en muchas ocasiones, pero también se despega un poquito de ella para mirarla con perspectiva. Por ejemplo, me explico, traigo varios capítulos de las últimas semanas, con las elecciones en Estados Unidos, la victoria de Donald Trump, pues lógicamente se ha tratado este tema también, junto a su, digamos, enfrentamiento con Kamala Harris en los últimos meses, ha salido en varias ocasiones, pero por ejemplo en los últimos días pues ha salido a la palestra el caso de Elon Musk, este super magnate que cada vez está más cerca incluso de la Casa Blanca, y no digo como presidente de los Estados Unidos, pero yo auguro que en un futuro apostaría que sí, que lo será, pero bueno. El caso es que ahora colabora con Trump directamente dentro del gobierno de los Estados Unidos y ha sido uno de los, digamos, artífices del gran éxito. Si ya de por sí tenía éxito Donald Trump, pues gracias a Twitter, la modificación de algunos de sus algoritmos, perdón, de Twitter ya no, X, tristemente. Bueno, el caso es que tanto Donald Trump, Elon Musk, como el hecho del abandono masivo de Twitter son temas tratados en las últimas semanas en este podcast, en Un tema al día. Y estos son solamente algunos ejemplos. Como veis, son temas de actualidad, pero que no directamente tratan sobre el éxito en las elecciones de Donald Trump. ¿Están relacionados? Sí. ¿Son temas actuales? Sí, pero no es el típico tema que sale a última hora porque ha cambiado, porque ha ganado el presidente de los Estados Unidos. No, digamos que son temas actuales, pero vistos con perspectiva. Y en mi opinión, lo hacen de una manera muy acertada, como creo que muchos periódicos deberían realizar sus propios podcasts. Porque al final, y esto lo comentaba con Emilcar en la charla que hicimos en PodTalks, si un podcast se pega tantísimo a la actualidad que casi se emite en directo, al final nos acercamos más a la radio que al podcast. Y precisamente el podcast nos da esa perspectiva que da el tiempo. Puedes tratar un tema que haya sido noticia hoy mismo o ayer, pero tienes que tener en cuenta que en el momento que tú le das a stop al botón de grabar en el podcast y tardas en editarlo o en subirlo, cada segundo cuenta, y cada segundo que estás perdiendo ya llegas tarde a la noticia. Entonces, si vas a tratar un tema que sucedió ayer, bueno, pues hazlo con un poquito más de calma, hazlo con un poquito más de perspectiva, como es el caso de este podcast, que ya digo, pese a tratar temas actuales en sus más de 800 episodios que llevan ya, no están, digamos, tan pegados al minuto a minuto, ¿no? Digamos que te ayudan a entender temas distintos cada día, y aunque, como decía antes, son actuales, no son de rabiosa actualidad, como muchos periodistas suelen decir, que por cierto yo no sé dónde está la rabia en esto de vivir informado casi en directo, ¿no? No sé de dónde viene esa expresión, voy a tener que preguntárselo a alguno que conozco. Pero bueno, no es el caso de este podcast, ya digo que aunque vive más o menos al día, pero no es el minuto a minuto, no es la última hora, ultimísima hora. Y quiero destacar algunos episodios porque tenía pendiente de recomendar este podcast ya de hecho desde marzo del año pasado. ¿Por qué digo esto de marzo del año pasado? Y es que recordaréis otro podcast que recomendé aquí con motivo del posible desahucio de mis suegros, de Blanca y José, los padres de Blanca, mi pareja.
El caso es que el 21 de marzo el compañero Marcos García Santonja, uno de los productores de este podcast, se acercó a casa de mis suegros para conocer su historia y la compra por parte de un fondo buitre del edificio donde residen ellos actualmente. Todavía siguen allí, pero bueno, el caso es que el 21 de marzo emitieron una entrevista que les hicieron y apoyaron así pues este gran problema que está pasando, ¿no? en Madrid y en muchas ciudades de toda España, porque los desahucios siguen pasando y a causa de la gentrificación pues se están expulsando a todas las personas de los centros de las ciudades para convertirlo todo en pisos turísticos y bueno, no es el tema de este podcast recomendado, pero sí que quería agradecer a Marcos pues su implicación en este episodio y por dedicarles ese pequeño espacio dentro de Un Tema al Día. Este podcast está conducido por Juan Luis Sánchez y presentado por él en todos, yo creo que todos los episodios, juraría que no recuerdo alguno donde no haya salido. Está producido por Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez, pero es que además cuentan con las colaboraciones de otros periodistas o expertos, como el episodio del lenguaje de los cachalotes que os recomendé hace cosa de un mes más o menos, con la participación del divulgador científico y colaborador del diario.es, Antonio Martínez Ron, conocido como Aberrón. En ese caso hablaban de un descubrimiento científico que habían encontrado, con el que querían demostrar que los cachalotes utilizaban distintas frecuencias para comunicarse y que tenían su propio lenguaje propio. Pero esto es algo muy habitual en este podcast. No solamente intervienen los periodistas habituales, no solamente hacen entrevistas a otras personas, sino que además, y este es otro capítulo que quiero destacar, el capítulo final de temporada de la temporada pasada, el emitido el 26 de julio, si no me equivoco, que se llamaba Huevos revueltos con política. Huevos revueltos con política no es el nombre de este episodio como tal, sino que es el nombre de otro podcast similar a Un Tema al Día, pero que se emite en Colombia. También es un podcast diario, también es un podcast que trata la actualidad y sobre todo trata temas políticos, como es el caso de Un Tema al Día, que no siempre, pero en muchas ocasiones, si bien no trata directamente de la política como tal, sí de los efectos que tiene esta en todos los aspectos de nuestra sociedad. Como os decía, pues el caso de los desahucios, por ejemplo, pues es algo que, hombre, no es que sea algo de política como tal, pero sí que las políticas de nuestros políticos podrían arreglar este grave problema. Y el caso es que en ese capítulo final de temporada me gustó mucho porque realmente era un metapodcast. Trataban los dos presentadores de ambos podcasts, de contar cuáles eran sus inquietudes, cuáles son los problemas a los que se enfrentaban, cómo hacen, una línea editorial, cómo graban sus episodios, y me gustó mucho. La verdad que como amante del formato metapodcast me ganó enormemente. Pero es que no quedó ahí la cosa, y es que durante todo el mes de agosto, estuvieron recomendando otros podcasts que a la redacción del diario.es les gustan mucho. Entonces hicieron ahí un compendio de episodios donde iban poniendo primeros episodios pilotos, trocitos de algunos podcasts. Entonces, oye, que un podcast, de un medio serio, de un medio de comunicación serio, grande, recomiende otros podcasts, pues para mí personalmente pues es una delicia. La verdad que os recomiendo visitar todos los episodios de este agosto del diario.es, de Un Tema al Día, del diario.es, ahora sí, para descubrir nuevos podcasts, porque yo me apunté más de uno y más de dos para traerlos aquí próximamente. Y hablando de recomendaciones de podcast, ¿ya conocéis Greal, el secreto de las 8 llaves? Se trata de una ficción sonora producida por la Agencia Catalana de Turismo con la que nos podremos sumergir en la búsqueda del Santo Grial por toda Cataluña. Basada en una historia de Javier Sierra, a quien por cierto podréis escuchar en este podcast, cuenta con un total de 11 episodios que ya están publicados en su totalidad y una producción espectacular. Os voy a ir contando todos los detalles a lo largo de los capítulos de esta semana, pero lo que sí que os puedo adelantar hoy es el enlace a este podcast, a Greal, el secreto de las 8 llaves, en las notas de este capítulo, para que no tengáis excusa y no dejéis pasar esta nueva suscripción. Así que fijaos, hoy os lleváis Efemérides Podcast, Un Tema al Día y Greal, el secreto de las 8 llaves. Y estos 3 podlinks os los vais a encontrar en las notas de este episodio, donde por cierto también encontraréis los enlaces a los métodos de contacto para uniros a la comunidad de este podcast a través de Telegram o para apoyar el proyecto de todas las maneras posibles. Si lo quieres más sencillo todavía, pues tenéis toda la información de este episodio y de todos los 1000 y pico anteriores en la web del proyecto, alotroladodelmicrófono.com.
Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.